Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompañan en estas charlas en línea. Hay información importante, la nutrición es importantísima en todas las etapas de la vida. Probablemente al inicio de la vida es cuando pueda ser la diferencia entre tener una vida adulta sana, una vida joven más plena, o no tenerla. ¿Cómo andamos en nutrición infantil? ¿Cómo andamos en nutrición temprana? Vamos a hablar de esto, este tema interesante. Me acompaña la doctora Alicia Robledo, ella es nutrióloga. Ella es jefe de pediatría. Soy pediatra neonatóloga. Usted es pediatra neonatóloga, cierto. Y está en el hospital 20 de noviembre. Del ISSSTE, sí. Del ISSSTE. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y soy jefe de servicio de cuidados intensivos neonatales. Perfecto. Bienvenida, doctora, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, la nutrición es importantísima en cualquier etapa de la vida. Más sí, en la temprana. Pero en la infancia se tienen los cimientos de lo que va a suceder en el futuro. Digamos que la salud del adulto es responsabilidad del pediatra. Porque lo que pasa en los primeros meses lo veremos en el futuro. Mire qué concepto tan interesante. La salud del adulto depende del pediatra, no de su médico general, no de su especialista según sea el caso, sino del pediatra. Es que en el futuro ya el especialista o el médico general tiene que ver los problemas que ya se presentan, las enfermedades como tales. El pediatra previene lo que va a pasar en el futuro. Doctora, sería difícil pensar que muchas enfermedades se pueden gestar por una mala etapa pediátrica, hablando de nutrición. Una mala nutrición, sí, la factura se paga en el futuro. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso tienen sus raíces en los primeros meses. De hecho, por lo que se fomenta tanto la lactancia materna y la importancia de dar leche humana a nuestros bebés humanos. Porque podemos hablar de lactancia materna para el becerrito, la leche de vaca pues es su mamá. Pero sí, cada especie tiene el estándar de oro para cada especie. La composición bioquímica es muy diferente en cada una de las diferentes leches. Y la humana es la mejor para el bebé. Por eso cuando por alguna circunstancia no se puede dar la leche de mamá y se tiene que buscar una alternativa, se tiene que buscar las fórmulas más parecidas a la leche humana. Ninguna va a ser igual, pero la composición cambia mucho. Y dependiendo de lo que se le dé, puede fomentar desde el sobrepeso en los primeros meses, que si se mantiene a los 2 años, en el futuro, después de los 8 años de edad, va a ser muy difícil hacer que el niño baje a su peso normal. Y si no se maneja en la infancia, en el adulto veremos diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, infartos. Doctor, hablando de nutrición temprana, a veces pensamos en los niños pequeñitos, en niños, no sé, 2, 3, 4 años. En realidad estamos hablando de niños desde el momento que nacen. Sí, así es. Desde que nace el bebé, desde el primer mes de vida, es importantísima la nutrición. Y lo ideal es que la leche humana se dé por lo menos 6 meses en forma exclusiva. 6 meses. Eso sería lo ideal, que se llegara a los 6 meses así. Y después el tiempo que la mamá pueda darle leche es ganancia. Se puede dar hasta el año de edad y en ocasiones hasta los 2 años, pero la verdad es que ya es muy difícil porque las mamás trabajan y además la composición de la leche ya no le daría todos los nutrientes al bebé. Claro. Pero las defensas sí, porque vienen glóbulos blancos, vienen inmunoglobulinas y vienen otros componentes que lo protegen contra infecciones. Cambian los requerimientos del bebé. Así es. Conforme va creciendo. Pero ahora, lo ideal, 6 meses como mínimo. Oye, ¿saben cuánto andamos en promedio, más o menos? ¿De cuántas mamás llegan? Pues varía internacionalmente del 10 al 50%. Ningún país tiene que dar más del 50% a las mamás durante 6 meses. Por muy metido que esté en el tema, nadie llega a más del 50%. Y México está arañando el 50%, porque anda entre el 40 y el 50%, y esto por los programas para fomentar la lactancia materna. Se ha movido recientemente, ¿no? Creo que hace un par de años esto era mucho menor. Sí, la campaña para fomentar la lactancia ha funcionado y sí ha incrementado. Pero bueno, ya después del año, entre el año y los 2 años, el bebé todavía sigue siendo lactante y es lactante mayor. El primer año es lactante menor y es cuando su nutrición está fundamentalmente dada por leche de mamá o fórmula. Después del año ya come de todo, pero aún se le debe dar leche 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche, no más de eso. Obviamente ya es leche de marca, pues leche de vaca. Y después de los 2 años ya nada más es en la mañana y en la noche.
Sin embargo, no es conveniente que se dé leche de vaca tal cual, porque tiene mucho sodio, muchos solutos, que la carga renal para el niño sería muy alta. Por eso lo ideal es que, bueno, si económicamente no se puede, pues sí habrá que darle leche de vaca, pero no es lo mejor, porque hay microsangrados que no se ven y que pueden fomentar anemia. No una anemia importante, pero anemia. Pero hay deficiencia de hierro. Y esa deficiencia de hierro sí puede disminuir el coeficiente intelectual de 8 a 10 puntos. No es retraso mental, pero es la diferencia de un niño que pudo haber sido de 9 y 10 y que sea de 7 y 8 y que le peguen la autoestima. Sí, claro. Entonces, lo ideal, bueno, leche 3 veces al día. Idealmente, si existiese la posibilidad, que no fuese de vaca. ¿Son fórmulas también para esas edades? Sí, porque ya están preparadas para la edad del niño, que lo pueda manejar su riñoncito y su aparato digestivo. Por eso la composición que tiene todavía se asemeja a la leche humana. Por ejemplo, en los lípidos. Sí. En la leche humana tenemos los ácidos grasos esenciales, que se llaman así porque si no los consumimos no los podemos fabricar. Y de ellos sus metabolitos, que son el omega 3 y el omega 6. Además de estos que son para proteger retina y el esqueleto de neuronas y las conexiones de unión de neurona a neurona, que se llama sinapsis, también tenemos los que son triglicéridos de cadena media. Estos le ayudan al niño a crecer y además la composición en la leche humana tiene que ver con una parte que se llama beta-palmitato, que es bioquímico, pero a lo que se refiere es en la posición del beta-palmitato. Si está en posición 2, que no lo tienen todas las fórmulas, permite que las evacuaciones sean más blandas, porque cuando está en las posiciones 1 y 3, que son la mayoría de las fórmulas, cuando se liberan atrapan el calcio, se forman jabones de calcio y esto produce evacuaciones más duras y estreñimiento. En cambio, cuando el calcio se absorbe, en lugar de hacer evacuaciones duras son más blandas, pero también esto hace que mejore la mineralización de los huesos del niño. Muy bien. Además de la leche materna, los primeros 6 meses, vamos a pensar que estamos en este ideal de los 6 meses, quizá alguien se pueda extender. ¿En qué momento se introducen otro tipo de alimentos? Y luego, ¿qué tipo de alimentos? A partir de los 6 meses. A partir de los 6. Y también tiene que ver con la madurez de sus enzimas digestivas y del desarrollo anatómico y funcional de su aparato digestivo. No cualquier alimento. No, lo ideal es iniciar con azúcares simples, como son las verduras, y después las frutas, sin agregarle ni sal ni azúcar. Nada. Sino así como es la cocción, con eso dejarlo así. Pero además en el caso de las verduras lo ideal es que sean al vapor. Si no es al vapor y se preparan en casa, que no sean productos industrializados, primero se tiene que hervir el agua y cuando ya esté hirviendo, agregar las verduras, porque bueno, ya las abuelitas decían que se quedaba la sustancia. En realidad sí es cierto, son las vitaminas hidrosolubles, pero si dejamos las verduras en esa agua, después sueltan nitritos que se convierten en nitratos y pueden dar metemoglobinemia. Entonces se tienen que cambiar a otro recipiente y para que no pierda tantas vitaminas hidrosolubles es por lo que tiene que ser al final cuando ya esté hirviendo el agua. Lo ideal sería el vapor. Y en relación a los alimentos industrializados, pues estos son vigilados por la norma oficial mexicana de que se produzcan en forma natural para conservarlos. Lo ideal es retrasar el uso de productos industrializados lo más posible. Pues es cuando la mamá tiene que salir o trabaja, pues es una alternativa. Pero si lo prepara en casa, también hay que enseñarle cómo prepararlo, porque si ella le sabe desabrido y le agrega sal, vamos a tener un niño hipertenso. Vale. ¿La hipertensión también es un tema que se genera en la niñez? Sí, pero a los niños no se les acostumbra a tomar la presión. O sea, a los ¿Hay adultos niños hipertensos? sí, pero pasan desapercibidos. A no ser que el motivo de consulta sea el dolor de cabeza, no se toma la presión. En los niños habitualmente es peso, talla y perímetro cefálico, pero la presión arterial solamente en ocasiones especiales. En realidad se debe tomar en todas las edades y hay brazaletes de acuerdo al bracito del niño para tomar la presión. Si el niño es hipertenso desde la etapa escolar y no se detecta hasta que es adulto, ¿cuántos años sufrieron sus riñones con la presión alta? ¿Puede haber daño en riñones? Y esas son las consecuencias que paga el adulto con problemas renales, que se pudieron haber prevenido desde la infancia.
Por eso con el niño, cuando ya tiene entre el año y los 3 años, se tiene que cuidar de no darle alimentos salados porque le gustan mucho, sus papilas gustativas están desarrollándose para este sabor. Y es cuando quiere comer todas las frituras saladas. O agregarle sal a todo. Entonces, por eso es de enseñarle a la mamá cómo preparar las verduras y que las frutas que le dé al niño que se preparen en dulce en casa, no agregarles más miel ni más azúcar. Solamente que la lo que tiene la propia fruta. Una pregunta, ¿todas las frutas se pueden comer en esas edades? Los cítricos es mejor esperar hasta después de los 9 meses para evitar alergenos y desarrollo de alergias. Cítricos, no. Después de 9 meses. Ajá. De ahí en fuera cualquiera. Sí. ¿En qué momento se introduce carne, proteína animal? Entre los 7 y 8 meses las probaditas de pollo, después de los 8 meses la de carne y después entre los 8 y los 9 meses ya serían los frijoles, pero sin el pellejito, y ya al año ya se integra la dieta familiar. Al año, a partir del año. ¿Pescados? Se pueden dar ya a partir de los 10, 11 meses, sobre todo en niños que viven en la costa, porque es lo que tienen a la mano. Y siempre dentro de las leyes de la nutrición se tiene que dar lo que está más cerca de donde vive el niño, preparado higiénicamente. En las leyes de la nutrición tenemos que tiene que ser completa, con todos los nutrientes. Tiene que ser equilibrada, o sea, tendría que ser 60% de carbohidratos, 30% de lípidos, 15% de proteínas. Tiene que ser suficiente en requerimientos calóricos para desarrollar todas sus funciones metabólicas, de acuerdo al lugar donde vive y preparada higiénicamente. Doctora, vamos a hacer una pausa. Deme 2 minutos y ahorita regresamos. Estamos de regreso. Miren, me pescó platicando con nuestra invitada, la doctora Alicia Robledo. Estamos platicando sobre la nutrición temprana en niños. Hay un dato que me llamó mucho la atención, doctora, que me decía que las enfermedades de los adultos las previene el pediatra, lo cual no deja de sorprender, porque a veces pensamos que llevamos una vida adulta sana, si nos cuidamos, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, vamos a estar bien. Seguramente así va a ser, pero lo que no ganamos en la etapa en los primeros años, en los primeros meses incluso, ya no lo vamos a recuperar después. La vida siempre nos da segundas oportunidades y podemos compensarlo, pero es preferible detectarlo a tiempo. Pero si hay algunas cosas que no se hayan logrado desarrollar o tener la eficiencia completa por estas carencias nutricionales en la infancia. Me hablaba hace un rato sobre el coeficiente intelectual, por ejemplo. Bueno, México es uno de los países que más investigación ha hecho en desarrollo y en nutrición, pero hasta que no nos lo dicen en inglés no nos la creemos. Sí. Y los programas de la Organización Mundial de la Salud de los primeros 1000 días, que tiene de 3 años para acá, ya lo decían en México nuestros investigadores en nutrición. Ya don Joaquín Cravioto en los años 50-60 decía esto, que si hay un déficit de hierro, aunque se haya compensado la anemia, va a haber una repercusión en la etapa escolar de un déficit intelectual de 8 a 10 puntos. Y le decían, no es que el niño vaya a tener retraso mental, pero son niños de 7 y 8 que si lo están regañando todo el tiempo por la lectoescritura, en el futuro como adulto, siempre va a estar convencido de que los demás son más inteligentes. Y si además reprueba año, pues lo confirma. Entonces de ahí la importancia, porque en el preescolar recordemos que es la etapa en que el niño no quiere comer, que el motivo de consulta principal es que el niño no come. Por eso tenemos que garantizar que reciba todos sus nutrientes, al menos en la leche que se le esté dando, que en este caso es suplemento, o sea, no se le considera sucedáneo de la leche, o sea, no es un sustituto de la leche, sino es un suplemento alimenticio, pero está enriquecido con vitaminas, principalmente con hierro, lo que le mencionaba de las grasas, cómo tiene que ser la composición de las grasas, y algo que cada vez se está estudiando más es la función de lo que llamábamos la flora intestinal normal, que ahora le decimos microbioma, pero tiene su papel porque estas bacterias benéficas hacen que se desarrolle el sistema inmunológico y que el niño también tenga un mejor desarrollo para protección de defensa de otro tipo de infecciones. Ahora, esta flora intestinal o microbioma también necesita una nutrición y eso es a lo que se le llama prebiótico. O sea, la microbioma, las bacterias son los probióticos
Y los prebióticos es el alimento de estas bacterias. Esta flora, pues. Que serían el tipo de azúcares que se dan, como los oligosacáridos, que también vienen en la leche humana y que se dan en las fórmulas para que los niños se garantice que reciban sus nutrientes de hierro, de lípidos, de proteínas, que también ahora sabemos que tiene que bajar la cantidad de las proteínas para evitar sobrepeso y obesidad, pero mejorando la calidad de las mismas. A ver, ese dato, a ver, es un cambio cultural, porque de pronto como que la cantidad de proteína era muy alta, mucha proteína animal, y se llevaba a pensar que la nutrición del niño pues, era mejor. No es tanto cultural, más bien es tecnológico. O sea, cuando la leche humana tiene menos cantidad de proteínas que la leche de vaca. Por eso es que la leche de vaca da mucha carga renal al niño por la cantidad de proteínas y solutos que tiene. La leche humana tiene mucho menos, pero tiene más biodisponibilidad. Eso quiere decir que se absorbe más a nivel intestinal y esto le da el valor biológico. Entonces, lo que se ha hecho con la tecnología actual es cómo garantizo que el niño reciba todos los aminoácidos que vienen en la proteína humana, que es la alfa-lactoalbumina. La de la vaca es beta-lactoglobulina. Y la molécula de la proteína está formada por aminoácidos. Esos aminoácidos también son aminoácidos esenciales, quiere decir que si no los consumimos, no los podemos fabricar. Lo que ha hecho la tecnología ahora es mejorar la calidad de las proteínas de las fórmulas, porque antes lo que se tenía que hacer, por lo que no se absorbía a nivel intestinal, por ser de diferente tipo de la proteína, era agregar 30% de proteínas más para garantizar que el niño recibiera aminoácidos. Para lo que no se absorbiera, entonces, iba en ese exceso. 30% más es lo que favorece el sobrepeso y obesidad, porque en algunos niños sí se absorbe, o en el mismo niño, en algunas de las tomas sí se absorbe, y esto por un proceso que se llama gluconeogénesis, pues es lo que favorece la obesidad. Entonces, las fórmulas actuales lo que han desarrollado en tecnología es agregar la molécula de alfa-lactoalbumina y disminuir la de beta-lactoglobulina. O sea, la idea es bajar cantidad de proteínas, pero que se absorba mejor, pero mejorando la calidad de las mismas. Lo que no se vale es bajar cantidad de proteínas, pero sin asegurar que reciba todos los aminoácidos, porque esto sí repercute en todas las funciones del organismo, pero principalmente en las neurológicas también. Doctora, la talla es un indicador de la nutrición, de qué tan bien o qué tan mal andamos. Entiendo además que hay un factor genético, un factor hereditario, pero es fundamental. Por eso nuestra mejor herramienta es graficar las tablas de crecimiento de los niños. Y aunque todas las conocemos y antes venían en las cartillas de vacunación, no siempre se grafica a los niños y es la mejor herramienta para ver el peso para la edad, talla para la edad y el peso para la talla. Si el niño sube o baja de carril, tenemos que investigar qué está pasando. Si alcanza el último carril o el carril de hasta arriba o el de hasta abajo, no podemos estar tranquilos y decir, pero alcanzó carril. Si es el último de hasta abajo, el niño está con bajo peso. Y si no alcanza carril, es desnutrición. Y hay que ver si tiene una mala nutrición o si tiene infección de vías urinarias, que en los niños no da síntomas, más que la detención del peso y la talla, o qué está sucediendo. Si alcanza el último carril de arriba, tampoco podemos estar tranquilos porque eso ya es sobrepeso, y si no alcanza carril es obesidad. Entonces es muy importante verlos, y sobre todo ahora con las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber si el niño está bien nutrido o no? Tiene que ir en los carriles del medio. En medio. Y en esto se puede alterar la información que tenemos en nuestro genoma, porque además hay factores ambientales. Por ejemplo, pensemos en un niño de Chihuahua, su papá 1,90, su mamá 1,75. Su genoma dice que va a ser alto. Un niño alto. Y sin embargo lo estamos viendo en los jóvenes de ahora que están bajitos, son de talla baja y lo vemos en la encuesta nacional de nutrición. Pero ya no hacen ejercicio aeróbico, los niños de antes podían salir a andar en bicicleta en la calle. Ahora la segunda vuelta ya se robaron la bicicleta con todo y niño. Entonces ya no hacen ejercicio, su oportunidad es en las escuelas. Pero no es los 10 minutos entre clase y clase, que no sirve de nada. O su hora de educación física una vez a la semana. Tendrían que ser una hora diaria, por lo menos 3 veces a la semana, pero donde todos hicieran ejercicio y no nada más el que mete goles. Y ejercicio aeróbico, porque empieza después de la media hora de ejercicio. Por otro lado, le decía lo de que la vida siempre nos da segundas oportunidades.
La clase de deportes es tan importante como la de matemáticas o la de ciencias naturales, porque con el ejercicio se desarrollan más dendritas, más comunicación de neurona a neurona, y después en preparatoria va a entender muy bien el cálculo infinitesimal y el álgebra. Como médicos tenemos que pedir siempre la boleta de calificaciones en cada consulta y ver cómo va el niño. Ah, también. Sí, porque si tiene 5 en deportes no quiere decir que sea tan nerd que hasta en el recreo está leyendo. Sí. Más bien hay que ver si tiene problemas de coordinación o de tono muscular y por eso no hace deporte. Claro. Vaya, bastante muy interesante que el médico debía revisar la boleta de calificaciones del niño. Sí, y ver cómo va en todas las materias. Doctora, ¿qué podemos hacer en casa procurando que esté bien la nutrición de los niños? Evidentemente hay que hacer una revisión, hay que hacer un chequeo periódico de los niños. En casa, ¿qué podemos hacer? Me hablaba hace un rato, por ejemplo, de la cocción adecuada de verduras. Ajá. Y de las frutas Y de las también frutas, cuando se claro. preparan. Después cómo prepararle ya los cereales, que ahora tienen que entrar después. Antes se iniciaba con cereales, Sí. pero estos ya son azúcares más complejos. Entonces tiene que iniciar con verduras, frutas, después serían cereales, luego carnes y luego ya lo tipo de frijoles y huevo, la yema de huevo, después el huevo completo, etcétera. Y después en la etapa preescolar, que es cuando no quiere comer, garantizar sus nutrientes, y esto sería a través de una fórmula que le asegure que el tipo de proteína sea con alfa-lactoalbúmina, el tipo de lípidos que le mencionaba, que tenga hierro, vitaminas. Y por otro lado, asegurar el desayuno y enseñarle a desayunar. Es el alimento más importante de todo el día. Y no que por desesperación de los papás de que ya se Sí. tienen que ir a trabajar, el niño no desayune. Sí, siempre se hace tarde. Y es deja el ayuno de toda la noche, por eso se llama desayuno. Y lo necesita para poder estar en clase con sus neuronas trabajando. Lo ideal sería esto, y no comprar en la tiendita de enfrente Sí, algo sí, no, rápido no. para que se lo lleve de lonche. Sí, no, claro. Doctora, una indicación de que el niño tiene problemas de nutrición para poderlo detectar rápidamente. Cuando está bajando de carril, o sea, esto cuando lo están pesando y ven que el niño ya no tiene el peso para la edad, sino que está con peso bajo para la edad, es lo primero que se detiene, después se detiene la talla. Y entonces después Primero tenemos el la peso, obesidad. luego la talla. Okay. Y después tenemos la obesidad por la vida sedentaria. ¿Cómo van a ser nuestros mexicanos del futuro? Chaparritos y gorditos. Con todo lo que esto lleva. Sí. Diabetes, hipertensión, Síndrome síndrome metabólico, metabólico. etc. De hecho, tenemos bebés gorditos, que es a veces como para decir que tienen un buen maternaje, porque lo cuidan las abuelas, por lo de que trabaja mamá y papá. Sí. Entonces, como una forma de decirle a la nuera o la hija, mira, te lo estoy cuidando también, que está Que así está de gordito. llenito. Pero si se mantiene con este sobrepeso a los 2 años de edad, después de los 8 años va a tener obesidad, y es lo que estamos viendo en nuestros niños escolares, que es muy difícil que bajen de peso después. Si además no hace ejercicio aeróbico, pues no hay manera de que crezca el cartílago de crecimiento y el núcleo de crecimiento en los huesos. Entonces, un niño que después de los 2 años tiene obesidad va a ser una tender persona hacia obesa. Ajá. Doctora, tenemos un minuto más. ¿Alguna recomendación que nos quiera hacer? Pues que siempre pregunten a su médico pediatra cada vez que van a consulta cómo va su hijo en sus carriles de crecimiento de peso y talla, que los asesoren la nutrición, y si tienen dudas esto lo pueden buscar también en internet, pero no en cualquier página porque no Sí, hay un mucha control información. y en Google puede salir cualquier cosa. Sí, sí, Entonces sí. es importante buscar información científica que esté bien documentada, y en esto tenemos la página de www.nutribaby.com.mx, Sí. donde les pueden aclarar muchas dudas, y cada respuesta o cada comentario que viene ahí trae la referencia bibliográfica que sustenta esta información. Me repito la página www.nutribaby.com.mx. Ahora, lo ideal evidentemente es acudir con el especialista. Una revisión periódica con el pediatra cada... El primer año es cada mes, Cada mes. después del año es cada 3 meses y después de los 2 años cada 6 meses. Excelente. Doctora, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos en otra ocasión con otra charla en línea. Gracias.